¿Qué tal a todos? Arrancamos de frente con esta nueva explicación. Hoy vamos a desentrañar un tema súper complejo y fascinante. Es uno de esos asuntos donde realmente necesitamos hacer a un lado los estigmas y mirar los datos fríos, directamente a los ojos. Vamos a analizar la verdadera trayectoria educativa de los jóvenes en Perú que caen en la categoría de ninis. A ver, sabemos que la sociedad suele juzgarlos bastante rápido, a veces desde el prejuicio. Pero cuando nos sumergimos en la realidad estructural y vemos lo que dicen las investigaciones recientes, ¡wow!, descubrimos una historia totalmente distinta que de verdad necesita ser contada. Bueno, entremos de lleno en esto. Nuestra hoja de ruta de hoy será ir desde lo macro hasta las causas de raíz. Punto 1. El fenómeno Nini en Perú. Punto 2. Las trayectorias y hasta dónde logran estudiar. Punto 3. Los motivos de la interrupción escolar. Punto 4. El impacto del embarazo adolescente. Y punto 5. Las brechas geográficas y de género. Empezamos con la primera sección, el fenómeno Nini en el Perú. Para entender esto primero hay que dimensionarlo. Entonces, ¿qué significa exactamente este término? Según los parámetros del INEI, estamos hablando de jóvenes entre los 15 y los 29 años que enfrentan una doble situación al mismo tiempo. Por un lado, no están matriculados ni asistiendo a ningún centro educativo, y por el otro, están totalmente desocupados o inactivos en el mercado laboral. Básicamente, es un estado de desconexión total, tanto del sistema de educación formal como del mundo del trabajo. Ahora, lo que resulta súper interesante de estas cifras es cómo se han movido en el tiempo. Fíjense que para el 2024 estamos hablando de un 17.4% de jóvenes en esta condición. Y claro, sí, es una caída ligera frente al 18.2% del 2023, pero no nos engañemos. Esto sigue representando a más o menos 1.200.000 jóvenes. Es muchísima gente. Y lo peor es que aún no logramos recuperar los niveles previos a la pandemia, cuando en 2019 estábamos en un 16.8%. Pasamos a la sección 2, trayectorias hasta dónde logran estudiar. Vamos a retroceder un poco para ver dónde ocurre la caída. Los datos aquí son absolutamente reveladores. Miren cómo la vulnerabilidad arranca súper temprano. La mayor concentración de esta población solo tiene los niveles más básicos. Un 25.2% completó únicamente la primaria y otro 20.2% a las justas terminó la secundaria. Pero a medida que avanzamos hacia la educación superior, la cifra se desploma, cayendo al 9.5% para quienes tienen estudios universitarios completos. Entonces, el punto crucial es este. Terminar o no terminar el colegio no es solo un trámite para conseguir un cartón. Un menor nivel educativo alcanzado se correlaciona directamente con una altísima probabilidad de convertirse en nini. La educación básica es literalmente un escudo protector. Si los chicos no logran terminarla, sus chances de insertarse en la sociedad y en la economía se caen a pedazos. Y para ponerle una dimensión real a este quiebre, hay un número que impacta muchísimo: 217.000. Ese es el aproximado de estudiantes peruanos que, año tras año, no logran terminar la secundaria a la edad que les corresponde. Y ojo, la investigación nos dice que no podemos simplemente culpar a los chicos por esto. Una cifra así de masiva nos grita que hay una falla estructural gigantesca en el sistema, justo cuando pasan a los últimos años del colegio. Sección 3. Motivos de la interrupción escolar. Ya vimos los números, ahora vamos a entender los porqués. Pasemos a ver cómo se va armando esta rompecabezas. ¿Por qué dejan de estudiar? Bueno, no es por una sola razón. Es totalmente multicausal. Primero, están las presiones económicas asfixiantes que obligan a los jóvenes a buscar ingresos antes de tiempo. Segundo, tenemos la falta de calidad educativa o simplemente un currículo que no les genera ningún interés porque está desconectado de su realidad. Y tercero, el peso enorme de las responsabilidades familiares y el trabajo de cuidado no remunerado en casa. Y esto ilustra de manera brillante cómo se siente vivir esos datos. Mayra Martínez, una joven de Lima, lo resume así. Aunque hay más opciones aquí, muchas son inaccesibles por los altos costos y la competencia. Es un golpe de realidad tremendo. Nos recuerda que las ganas de estudiar casi siempre están ahí, pero se estrellan contra un muro de barreras económicas, sobre todo cuando intentan dar el salto a la educación superior. Justamente por todo esto, los investigadores proponen un cambio de palabras súper importante. Por años hemos hablado de deserción escolar, ¿verdad?
Pero ese término básicamente le echa la culpa al estudiante, como si simplemente decidiera abandonar. Hoy en día, la política pública prefiere el término interrupción escolar. Es mucho más neutro, visibiliza las fallas del sistema que empujan al joven a salir y sobre todo nos dice que esta pausa no tiene que ser definitiva, se puede revertir. Llegamos a la sección 4. El impacto del embarazo adolescente. Un factor que cambia vidas por completo. Para que se den una idea de la magnitud, a nivel nacional, la tasa de embarazo en adolescentes mujeres de entre 15 y 19 años está en un 15%. Pero si miramos hacia las zonas rurales, ese número se dispara a un alarmante 20%. Estadísticamente hablando, la maternidad temprana es una de las barreras más inmediatas y brutales que impiden que estas jóvenes sigan estudiando. Lo fascinante y a la vez preocupante es cómo los motivos cambian radicalmente dependiendo del género. Para los chicos, la escuela se interrumpe más que nada por presiones económicas para salir a trabajar o por bajo rendimiento. Pero para las chicas, la historia es otra. Su desconexión está atada abrumadoramente al embarazo adolescente y a esta imposición cultural de tener que quedarse en casa haciendo trabajo doméstico y cuidando a la familia sin recibir un peso. Y la penalidad que pagan por esto es durísima. Imagínense que casi el 40% de las madres adolescentes se quedan solo con la educación primaria completa. ¡Casi la mitad! Por el contrario, un pequeñísimo 7.6% logra terminar la secundaria o llegar a estudios superiores. Básicamente, ser madre tan joven, sobre todo en contextos de pobreza, le pone un freno de mano automático a la acumulación de capital humano. Y para terminar, sección 5. Brechas geográficas y de género. Vamos a ver cómo se divide todo esto en el mapa y demográficamente. Si miramos la historia, el fenómeno Nini tiene definitivamente un rostro de mujer. Por más de una década, las mujeres han representado entre el 23 y el 24% de todos los jóvenes inactivos. En cambio, los hombres se han mantenido súper abajo, fluctuando apenas entre el 10 y el 12%. Está clarísimo que las normas tradicionales de género siguen cortando las alas y restringiendo las oportunidades de las mujeres de forma súper desproporcionada. Ahora, metamos el factor del lugar donde viven. Aquí hay algo que parece contradictorio, pero presten atención. Las zonas urbanas tienen una tasa Nini mayor que las zonas rurales. ¿Por qué? Por los altísimos costos de la ciudad y la enorme competencia laboral. Las zonas rurales tienen menos ninis, pero ojo, eso no significa que estén mejor. Lo que pasa es que los jóvenes rurales, al dejar la escuela, son absorbidos casi de inmediato por el trabajo agrícola informal. O sea, sí trabajan, pero en condiciones de bajísima productividad y extrema pobreza. Y esta vulnerabilidad se ve clarísima en la geografía del país. Cuando mapeas las mayores tasas de abandono escolar, te das cuenta de que no pasan al azar. Están concentradísimas en distritos rurales con muchísima pobreza, especialmente en la selva amazónica y en sectores de la Sierra Central. Lamentablemente, el código postal sigue marcando con fuerza el destino escolar de miles de peruanos. Muy bien, pero no nos quedemos solo en lo malo. ¿Qué soluciones nos dicen los expertos que debemos aplicar? Todo apunta a una responsabilidad del sistema entero. Primero, necesitamos estrategias de prevención, detectar a los jóvenes en riesgo antes de que se vayan de las aulas. Segundo, darles alternativas reales y flexibles, como los SEBA, para que puedan volver a estudiar si ya se salieron. Y tercero, y esto es vital, ninguna política va a funcionar si no le metemos una verdadera perspectiva de género que apoye específicamente a las jóvenes rurales y a las madres adolescentes. Para cerrar todo este análisis, quiero dejar una reflexión final sobre la mesa. Si ya vimos que la interrupción escolar es claramente un fallo estructural inmenso del sistema y no simplemente que a los chicos no les da la gana de estudiar, ¿cómo deberíamos transformar nuestras políticas públicas para de verdad garantizar la educación de los más vulnerables? Es una pregunta provocadora, sin duda, pero absolutamente necesaria si queremos reimaginar las oportunidades que le estamos dando a nuestra juventud. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación y nos vemos en la próxima.